Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Adrián Hernández González. Junto a mi compañero Rafael Urbina Ochoa, estamos representando la UAM Azcapotzalco. Hoy les presentaremos nuestra investigación sobre la evolución de las tecnologías Ethernet y EEE 802.3. Haremos un viaje desde el 10 base 5 hasta el 10G base T y más allá, explorando cómo ha innovado esta conectividad. Para realizar esta tarea utilizamos herramientas de inteligencia artificial como Gemini y ChatGPT para entender la evolución desde los cables coaxiales hasta las tecnologías actuales, y verificamos esta información a través de un libro. Y pues este fue el resultado. Sin más preámbulo, comencemos. Nuestra tarea consistió en investigar la evolución de los estándares Ethernet, desde los primeros que usaban cable coaxial, como 10BA, SI5 y 10BA, SI2, hasta las tecnologías más recientes, como 10G LTE y 400G. Con ayuda de inteligencia artificial, obtuvimos una línea de tiempo que muestra cómo ha aumentado la velocidad de transmisión, pasando de 10 megabits por segundo hasta 400 gigabits por segundo, y como los medios físicos fueron cambiando de coaxi a la cable de par trenzado UTP y finalmente la fibra óptica. También hicimos una tabla comparativa donde incluimos para cada estándar la velocidad, el medio físico, la distancia máxima, el tipo de dúplex y la cantidad de pares de hilos que se utilizan en cables de cobre. Por ejemplo, descubrimos que 10 bases T y 100 bases en TX solo usan 2 pares, los naranja y verde, mientras que 1000 bases en T y 10G base T usan los 4 pares del cable UTP a transmitir y recibir datos simultáneamente. Con esta investigación, entendimos cómo Ethernet ha evolucionado, no solo en velocidad, sino también a forma en que transmite los datos y en los medios que utiliza. Bueno, pues ya estamos aquí conmigo otra vez y ahora hablaremos de cómo utilizamos la inteligencia artificial en este proceso. Pues como pueden observar, utilizamos ChatGPT y Gemini. Le pedimos tablas comparativas, le pedimos que generaran imágenes, pero pues como no contamos con el Plus o el Pro, pues era muy difícil que nos dieran ese tipo de información. Y bueno, pues la inteligencia artificial fue muy útil para obtener esta información estructurada rápidamente y nos ahorró tiempo, nos permitió visualizar los datos de forma clara, así como el documento que tenía mi compañero Rafael. Y pues la inteligencia artificial sí tuvo algunos errores. ¿Cómo qué tipo de errores? Pues en ocasiones generaba imágenes, por ejemplo ChatGPT a veces nos generaba imágenes, pero a veces como que no eran muy digamos muy de fuentes confiables. Y pues Germán no podía generar imágenes o gráficos, incluso nos dice aquí, dado que no puede generar gráficos o imágenes directamente, representará en la evolución de las tecnologías Ethernet. Y pues aquí nos dio una tabla comparativa, una tabla con con los años, con la velocidad y el medio físico que se utiliza. Pues para confirmar que todas estas fuentes fueran reales o fueran digamos un poco más confiables, pues utilizamos este libro llamado Redes de computadoras por Taneboom VTGRAI, quinta edición. Y pues aquí como pueden observar, en su apartado de contenido tiene desde el uso de las redes de computadoras, el hardware de red, software de red, modelos de referencia. Y pues aquí los modelos de referencia nos ayudaron muchísimo para entender y comprender cómo funcionan los cables coaxiales, los tipos de capa física, la capa de enlace de datos, etcétera. Como pueden ver, pues tiene un contenido bastante largo y bastante información, porque nos ayuda a tener más confianza en un libro que a la inteligencia artificial, porque a veces la inteligencia artificial puede sacar la información de Wikipedia, que pues en Wikipedia, seamos honestos, a veces se puede modificar y a veces pues, se pierde esa confianza. Y Gemini pues igual trata de conseguir esa información lo más pronto de ahí. Y pues como pueden observar, aquí tenemos todo tipo de protocolos, todo tipo de red. Y pues el contenido pues está muy bien y lo recomiendo bastante.
La verdad es que pues a mi gusto este libro sí me gustó mucho para estudiar y para empezar a entender cómo funcionan las redes de computadoras. Bueno, ya estamos aquí en la infografía hecha por mí y mi compañero Rafael. Seguiremos con el tema evolución de las tecnologías Ethernet y EEE 802.3. Les daremos un viajecito a través de 5 décadas de innovación en conectividad de las redes. Y bueno, para empezar, comenzamos con los orígenes en 1973. En Sherlock Park nació el estándar 10 base 5 o TACnet. Este se usaba con un cable coaxial grueso y rígido, transmitía 10 megabits por segundo y alcanzaba 500 metros de distancia. Como pueden observar, uno de los desafíos de implementación fue que su instalación era muy difícil por la rigidez del cable. O sea, los conectores vampiro perforaban el cable para crear derivaciones, un proceso complejo y costoso que limitó su adaptación masiva. Y pues para dar un salto, es que pues la primera evolución fue 10 base 2 o Tainet en 1980 y este usaba un cable coaxial mucho más fino y flexible de 5 milímetros. Lo más importante fue que simplificó las conexiones usando conectores BNC, lo que permitió que más oficinas y empresas pequeñas lo adoptaran a bajo costo. Y pues tenía una facilidad de instalación, lo compartieron en la opción preferida para pequeñas y medianas empresas durante toda la década de los 80. Y al siguiente salto fue un verdadero cambio de paradigma. Llegó a finales de los 80 con 10 base T. Aquí abandonamos el coaxial y adoptamos el cable UTP par trenzado. Esto trajo dos cosas que usamos hasta hoy, la topología en estrella y el conector RJ45. Esto hizo las redes mucho más fáciles de instalar y mantener. Este fue un gran cambio, la verdad. Y el siguiente paso, en 1995, la velocidad se multiplicó por 10 con Fast Ethernet o 100 base TX. Alcanzamos 100 megabits por segundo usando cable UTP de categoría 5. Lo más importante fue que mantuvo la distancia de 100 metros y la compatibilidad con 10 base T, facilitando las actualizaciones. Y aquí esta es una evolución muy importante. 100 base T para lograr un gigabit sobre el mismo cable de cobre se tuvo que innovar. Este estándar fue el primero en usar los 4 pares de hilo del cable UTP al mismo tiempo. Esto requirió cables de mejor calidad como Cat5e y Cat6 para reducir las interferencias. Y bueno, el siguiente salto fue 10G base T en 2006. Lograr 10 gigabits por segundo sobre cobre fue un desafío técnico que requirió cables de categoría 6A o 7E. Esta velocidad es la que se consolidó como la columna vertebral de los centros de datos. Y pues estos desafíos técnicos fue mayor consumo energético de 4 a 8 watts por puerto y una complejidad en codificación de señal, y pues lo requieren más los equipos más sofisticados. A pesar de los desafíos, pues este sí fue un gran salto porque pues podíamos transmitir información mucho más grande. Ya aquí ya se podía transmitir videos con alta calidad y eso fue algo que muy innovador. Y bueno, aquí podemos ver un resumen de esta línea del tiempo. Empezamos en 1973 con 10 base 5, pasamos al par transado con 10 base T a finales de los 80, luego Fast Ethernet en 1995, Gigabit en 1999 y 10 G base T en 2006, mostrando una evolución constante. Y pues bueno, aquí tenemos el cableado de cubre UTP versus el cableado ZP. Pues es importante también diferenciar el cableado. El UTP sin blindaje es el más común y económico para oficinas. El ZP blindado incluye una protección metálica para entornos este, con mucha interferencia, como fábricas. La categoría del cable Cat5e, 6 y 6A define la velocidad que puede soportar. Finalmente, el futuro de Internet sigue avanzando hacia 25 gigabits
por segundo, 40 gigabits por segundo y hasta 400 gigabits por segundo. Aunque la fibra óptica se usa para las distancias más largas y velocidades más altas, el cable de cobre sigue siendo vital por su bajo costo y facilidad de instalación y compatibilidad. Vemos un futuro híbrido que se combina lo mejor de ambos mundos. Y bueno, pues la verdad es que las tecnologías han mejorado bastante el internet. Pues la velocidad ya es bastante alta, ya no tenemos muchísimos problemas para mandar un mensaje que pues antes sí nos preocupaba mucho por si llegó el mensaje o por si no llegaba el mensaje, por si tardía en salir el mensaje, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto nos lleva a una extra reflexión. Y pues aprendimos que internet no solo es un aumento de velocidad, sino una evolución de medio físico y de cómo se usan los pares de hilos. Por ejemplo, un aprendizaje clave fue de descubrir que si en base de TX usa solo dos pares de hilos, uno para transmitir, naranja, y otro para recibir, ¿verdad? Pero si en base T, para lograr el gigabit, usa los cuatro pares de cable al mismo tiempo de forma bidireccional. Y pues una de las cosas que también aprendimos es que la IA es una herramienta de apoyo, pero no reemplaza el análisis. Tuvimos que verificar la información que nos dieron Gemini y ChatGPT a través del libro que le recomendamos para detectar estos errores y realmente entender la base teórica. Y pues la verdad esto sería todo. Sin más preámbulo, pues les dejo la conclusión con mi compañero Rafael. Y fue un gusto, la verdad. Me despido. Gracias. Aprendimos que la inteligencia artificial ser una gran herramienta para organizar y resumir información técnica, pero también nos dimos cuenta de que no siempre completamente precisa. Por ejemplo, algunas respuestas de la IA confundían teorías de cable o omitían estándares intermedios, lo que nos llevó a verificar la información en fuentes oficiales, como Cisco, IEG y los libros de Foruzan y Tenenbaum. Al hacerlo, comprendimos que usar IA requiere tener criterio técnico y hacer buenas preguntas o prompts para obtener resultados útiles. Este trabajo nos enseñó que la IA no reemplaza la investigación humana, pero sí acelera el proceso y ayuda a entender temas complejos, como los diferentes estándares CNE. En conclusión, aprendimos a usar la inteligencia artificial de manera crítica y responsable, combinándola con la verificación técnica para obtener resultados confiables y de calidad.